gracias por esta noche, Padre. Te pido, Señor, que, que nos ayudes, mi Señor, y que podamos, yo pueda dar el tema, mis hermanos puedan escuchar, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Te glorifico, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, resulta que hace 2 viernes, porque el viernes pasado no tuvimos reunión, porque acuérdense que estuvimos allá en la iglesia, o ustedes estuvieron en la iglesia, perdón. eh, Vimos que me había saltado yo un asunto sobre los celos. O sea, aquí está. No vimos algo que tiene que ver con la cortesía. Uy, qué interesante. La cortesía, ¿verdad? Y la ausencia de celos. O sea, para que nuestra relación marche bien, por un lado, pues hay que tener cortesía, ¿verdad? Ser amables los unos con los otros. Y también no vimos ausencia de celos. La cuestión es esta, que el que se saltó eso, no sé si fue error de impresión o yo no sé si la persona que arregló el libro se lo saltó, no fui yo, fue el libro no lo trae. Entonces, hoy vamos a ver algo que tiene que ver con los celos, ¿ok? Y dice así, madre intenta matar a la madre de una muchachita porrista de 13 años, rival de su hija. Otra vez, madre intenta matar a la madre de una muchachita porrista de 13 años, rival de su hija. Así decía la primera plana del periódico. Dicha mamá de Houston, Texas, fue sentenciada a 15 años de prisión porque planeó la muerte de la madre de una chica quien fue escogida para ser porrista en lugar de su propia hija. Seguramente esta es un caso extremo. Sin embargo, señala lo peligroso que es la envidia y señala que los celos pueden causar a una mujer aparentemente decente, tranquila y normal, ¿verdad? Pueden hacerla perder el control y hacer tonterías, hacer cosas de las cuales se va a arrepentir toda su vida. Esta mamá de esta joven, pues estuvo para arrepentirse 15 años en la cárcel. Vamos a ver algunos resultados, la causa y la solución a los celos y la envidia. Los celos casi son la hermana, ¿verdad? La hermana gemela de la envidia. Celos y envidia casi siempre van de la mano, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos resultados, causa y solución a los celos y a la envidia. Tú puedes vivir libre de estos pecados que Shakespeare llama el monstruo de ojos verdes. ¿Quién es el monstruo de ojos verdes? La envidia y los celos. Áreas, vamos a empezar a ver este subtítulo, áreas en las cuales puede haber celos. ¿En dónde hay celos? Bueno, hay celos en el matrimonio. Muchos son los matrimonios que se han destruido por causa de celos. La mayoría de los hombres no soportan a una mujer posesiva. Evidentemente, pues ya saben, ¿verdad? Siempre hay que hablar las cosas como son. Y también tenemos hombres que son unos rabo verdes, que les gusta mucho coquetear con el pecado, ¿verdad? Les gusta mucho hacer pedazos la figurilla de cristal cortado llamada confianza y después pues tienen estos problemas. También lo tenemos que decir, ¿verdad? Un lado es acá y el otro es acá. Pero aquí dice que la mayoría de los hombres no soportan a una mujer posesiva. Una mujer insegura puede tener el don de la sospecha y causar a su esposo, acusar, perdón,
y acusar a su esposo de algo totalmente falso. Si él no es un cristiano fuerte, puede que él se canse de tales acusaciones y por fin actúe, ¿verdad?, en la forma que ella lo acuse, ¿verdad? Por ejemplo, creo que todos nos casamos pues muy ilusionados, eh, confiando los unos en los otros, pero después empezamos a hacer tonterías. Por ejemplo, el esposo llega con aliento alcohólico a la casa. Y hermanos, pónganme atención, estamos hablando de familias cristianas, porque no tiene ningún caso hablar aquí de gente que no es cristiana. Estamos hablando de gente que se dice cristiana, que ha recibido al Señor Jesús en su corazón, que va a las iglesias, que escucha la palabra, que lee la Biblia, ¿verdad? Y hay a veces esposos que llegan con aliento alcohólico a la casa y después, pues la esposa, ¿verdad? Ya con la confianza destrozada, pues cada vez que ahora el esposo llegue tarde, le dice, sóplame, a ver, no vienes tomado. ¿Por qué? Porque él abrió esa puerta. O la esposa que no se porta seria, ¿verdad? Sale por las tortillas o sale a la tienda y ya el esposo pues ya duda de ella, ¿por qué te tardaste tanto? Y o sea, es terrible, esto es terrible. O sea, es algo muy destructivo. Por eso tenemos que portarnos muy bien. Los que decidan casarse tienen que pensar bien si se quieren casar, si quieren hacer las cosas serias y bien, porque por estas causas es que hay celos, es que hay desconfianza, es que ya es un infierno, etcétera. Entonces, vamos a ver. Entonces, vemos celos entre los esposos. Hay esposos que celan a sus esposas, hay esposas que celan a los esposos. ¿Qué tenemos que hacer? Portarnos serios, cerrar puertas. O sea, un día llegué tomado, pero no lo vuelvo a hacer en toda mi vida. Una vez me porté poco serio, pero no lo vuelvo a hacer en toda mi vida. ¿Para qué? Para reconstruir esa confianza. Luego viene celos en la familia, celos en la familia. Algunas mujeres son celosas del tiempo que su marido pasa con su hijo o su hija, tenido en otro matrimonio. O sea, resulta que cuando tú te casas con alguien que ya tuvo una familia antes y que tu esposo a veces tiene que darle tiempo a esos hijos del matrimonio anterior, hay celos. Cuando tú aprobaste casarte, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Algunas mujeres son celosas del tiempo que su esposo pasa con sus hijos tenidos en otro matrimonio anterior o del tiempo que él pasa con sus padres. Existen envidias entre hermanos, entre cuñados, entre concuñas, familias que se han dividido por pleitos sobre herencias. Creo que de eso, pues todos podemos escribir un libro, ¿verdad? Cómo hemos visto que los lazos sanguíneos eh, se, se, se desaparecen totalmente en cuanto empiezan estos pleitos por las herencias. Es terrible, ¿ok? Vamos a ver lo que sigue. Celos en el trabajo. Los hombres y mujeres que han trabajado en una oficina o fábrica se dan cuenta del espíritu de competencia y de celos que muchas veces existen entre las personas que trabajan allí. Esto también, pues lo hemos visto muchísimo, ¿verdad? Que hay celos, hay competencia, no hay compañerismo, no hay apoyo, te esconden las cosas, te dan más trabajo a ti, cosas feas. Esto también ocurre en los trabajos. Celos o envidia en el área económica.
y vemos, por ejemplo, esta frase: si vieras la casa a la que acaba de mudarse Lucy, ¿verdad? O sea, con signos de admiración, no lo estoy haciendo bien. Si vieras la casa a la que acaba de mudarse Lucy, ¿verdad? Puedes alegrarte cuando tus amigos, tus vecinos, tus familiares se acaban de comprar algo nuevo. Te da envidia que otras personas sean bendecidas en el área económica, nos pregunta, ¿verdad? O sea, nos alegramos, nos gozamos cuando alguien se puede comprar algo nuevo, a lo mejor no nuevo. Me acabo de comprar un departamento, no es nuevo, pero gracias a Dios lo pudimos comprar, o el carrito, lo que sea. Las otras personas envidian o se gozan porque estas personas se pudieron comprar esto. Eso tenemos que preguntárnoslo, ¿verdad? Celos, envidia en el área económica, celos en círculos sociales también. Si estuviera, a ver, oigan este comentario, ¿no? De una mujer. Si estuviera casada con Eduardo, yo también sería magnífica esposa. Me gustaría verla, a la esposa de Eduardo, casada con mi esposo, nada más por 6 meses. Otra vez, si estuviera casada con Eduardo, perdón, yo también sería magnífica esposa. Me gustaría verla casada, a ella, ¿verdad? Con mi esposo nada más por 6 meses. ¡Qué horror! Celos dentro de la comunidad cristiana. O sea que esto también pasa en las iglesias, ¿verdad? Si nada más a mí me dieran la oportunidad de ser el pastor, qué grandes cosas haría. A veces se ha pensado así, ¿verdad? Si nada más a mí me dieran la oportunidad, ¿verdad? De ser el pastor, qué grandes cosas haría. ¿Has tenido celos de los dones espirituales o del ministerio de otra persona? Y pues bueno, vamos a empezar a ver ahora sí el estudio, vamos a ver ejemplos de celos y envidia en la Biblia y sus consecuencias. La primera, pues es nada menos y nada más que Caín, ¿verdad? Caín, ahí en Génesis 3, del 1 al 8, no lo vamos a leer, nada más apúntalo. Caín, número 1, Génesis 3, del 1 al 8, tuvo celos de Abel, porque Caín tuvo envidia de su hermano Abel, lo mató. Eh, como hemos estudiado, hermanos, hay muchos comentarios sobre este asunto de Caín y Abel. Algunos dicen que el Señor no le agradó la ofrenda de Caín porque él había maldecido la tierra y lo que estaba entregando Caín pues era el fruto ya, perdón, de una tierra maldita. Otros dicen que no fue por eso, fue porque no le dio lo mejor de la cosecha, sino lo que le sobraba a Caín. En fin, lo que sí sabemos es que el Señor vio con agrado el sacrificio de Abel porque lo hizo como Dios se lo había enseñado a Adán desde el Edén, ¿verdad? Sacrificar la grosura de los animales, etcétera. Entonces vemos que Caín tuvo envidia de su hermano Abel y lo mató. La envidia lo convirtió en un asesino, como esta señora que mató a la mamá de la otra chica, ¿verdad? Punto 2, el hermano mayor del hijo pródigo. Algunos estudiosos dicen que el hijo mayor representa a Israel, que el hijo menor nos representa a nosotros, a pueblos que no somos judíos,
pero que hemos venido a los pies de Dios por medio del Señor Jesucristo. O sea que anduvimos en caminos de pecado, en cosas equivocadas, pero Dios nos llamó por medio de su Hijo Jesucristo, como sea. Vemos que este hijo mayor se pone celoso de que el papá haya perdonado al hijo menor, de que lo haya recibido, de que lo haya puesto, lo bañó, le puso unas ropas preciosas, le puso un anillo en su mano, ¿verdad? En su dedo. Hizo un fiestonononón a tal grado que cuando el hijo mayor regresaba a la casa, preguntaba, bueno, ¿y aquel escándalo en la casa de mi papá qué es? Pues, ¿qué crees? Que regresó tu hermano menor. Entonces a él le dio, que dijera Yola, mucho de sazón esa situación, ¿verdad? Y él le dice a su papá, yo he estado contigo siempre, yo he estado contigo y nunca me has hecho una fiesta así, pero viene mi hermano menor que pues tiró toda la herencia, toda la parte que tú le diste y ahora cuando regresa, tú lo recibes. Entonces vemos que este hijo mayor no se gozó porque su hermano menor había regresado. Número 3, Raquel. Lea y Raquel eran hermanas. Labán pues hizo esta jugada espantosa de casar a Jacob con Lea y Raquel, y la situación es que Lea tenía hijos y hijos y hijos, pero Raquel no tenía un solo hijo, era estéril por muchos años, y ella ya estaba celosa de su hermana, a tal grado que le decía a Jacob, dame hijos, y Jacob le decía, es que esto no depende de mí, Raquel, depende de Dios. Entonces, en fin, sabemos que al final Raquel puede tener dos hijos que son José y Benjamín, pero vemos que muchos años Raquel lamentablemente celó a su hermana. Punto 4. Los hermanos de José, ahí en Génesis 37. Raquel está en Génesis 31. ¿Ok? El hermano mayor del hijo pródigo Lucas 15, del 25 al 30. Entonces aquí estamos con los hermanos de José, Génesis 37, cuando el padre de José le regaló una túnica de muchos colores, sus hermanos le tuvieron envidia. Después dio, eh, después dio, Dios dio a José sueños en los cuales le indicaba que él iba a señorear sobre sus hermanos. Cuando él les contó los sueños, tanto al papá como a sus hermanos, le tuvieron aún más envidia. El resultado fue que lo vendieron como esclavo. Ya lo querían matar, pero Rubén dijo, no, 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 no derramemos sangre de nuestro propio hermano. Y entonces lo vendieron, ¿verdad? A unos ismaelitas que pasaban por ahí. Entonces vemos, hermanos, precisamente Ricardo nos comentaba, no sé si hoy o ayer, que José fue el que heredó la primogenitura, no Judá. O sea, Judá tomó el lugar de Rubén, pero el que heredó la primogenitura fue José. Entonces vemos que estos sueños se cumplieron. Conclusión, donde hay celos y contención, vamos a Santiago 3:16. ¿Cuál es la conclusión de todas estas historias? Donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y obra perversa. Ok, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La versión popular dice así, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Yo te voy a platicar algo muy especial que a nosotros nos pasó cuando éramos chicos. Este tipo de espíritu había en la casa.
un espíritu de rivalidad, un espíritu de contiendas, un espíritu de... Conmigo no tanto, porque yo les llevo mucha diferencia de años a mis hermanos. Nada más a la hermana que me sigue hacia abajo, yo le llevo 6 años. Luego a mi hermano Ángel le llevo 9 años y a mi hermana María Luisa le llevo 15 años. Entonces, pero entre ellos en la actualidad no se llevan muy bien hasta la fecha. Entonces, nosotros como padres nunca debemos provocar estas cosas. Tu hermano es mejor que tú eres mejor que tu hermano. Todo ese tipo de cosas no son sanas. ¿Por qué? Porque nosotros como padres nos vamos, ¿verdad? Nos vamos de este mundo y dejamos un verdadero infierno, que no hay unidad, que no hay amor, que no estamos ayudándonos, que no estamos protegiéndonos unos a otros como debería de serlo. Vamos a volver a leer Santiago 3:16. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Versión popular. Si no vencemos nuestras envidias, seremos capaces de la misma carnalidad de Caín, de Raquel, de los hermanos de José, del hermano mayor del hijo pródigo. Si tú no tienes gozo en tu corazón, es por la inhabilidad de regocijarte en las bendiciones de otros, ¿verdad? ¿Qué le costaba al hijo mayor? Papá, pues la verdad, no estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, me gozo, entro a la fiesta, abrazo a mi hermano, le doy la bienvenida y pues después le pido a mi papá que me haga una pachanga con mis amigos, ¿verdad? Eso pudo haber hecho el hijo mayor del papá del hijo pródigo, pero no quiso entrar, se hizo mala sangre, etcétera, etcétera. Proverbios 14:30. La envidia es carcoma a los huesos. Proverbios 14:30. La envidia es carcoma a los huesos. Los celos pudren los huesos. Los efectos no son únicamente espirituales, sino también emocionales y físicos. Si pudiéramos descubrir qué porcentaje de nuestras enfermedades físicas están directamente relacionadas con una raíz espiritual, como la envidia, probablemente nos sorprenderíamos. ¿Ok? Otra vez voy a leer esto. Si pudiéramos descubrir qué porcentaje de nuestras enfermedades físicas están directamente relacionadas con una raíz espiritual, como la envidia, por ejemplo, probablemente nos sorprenderíamos. O sea, no habría tantas enfermedades como artritis, como cuestiones del estómago, porque a veces las personas envidiosas, celosas, los corajes que hacen que te enfermes del hígado, del estómago, que tengo gastritis, que tengo colitis, no sé. Vamos a ver este subtítulo. Causas y remedio a los celos. Causa y remedio a los celos. ¿Cuál es la causa de que haya celos y envidias? Descontentamiento, hermanos, o sea, no estamos contentos y falta de gratitud. Descontentamiento y falta de gratitud. ¿Ok? Básicamente los celos surgen porque alguien no está contento consigo mismo o con lo que tiene. Otra vez, básicamente los celos surgen porque no estamos contentos con nosotros mismos o con lo que tenemos. Una mujer tiene envidia de otra, eh,
porque ella cree que es más bonita la otra persona, porque cree que la otra es más rica, tiene mejor figura, tiene mejor matrimonio, tiene mejor carrera, tiene mejores dones, ¿verdad? Tiene mejor llamado, no sé, no sé, hermanos. Y también lo hablamos de los varones. Los varones yo también he visto, por ejemplo, vecinos que se enojan porque el vecino de enfrente se compró un carro nuevo y en vez de que se diga qué bueno que le está yendo bien, son envidiosos. Él trae un traje mejor que el mío, él usa una loción mejor que la mía, etcétera. También entre los hombres existen estas cosas, no solo es un problema de mujeres, ¿ok? Al comparar los éxitos de los demás, por ejemplo, la belleza, la inteligencia, la riqueza, los dones, los talentos, la carrera que estudió, no sé, dice aquí, nos puede llevar por el camino del descontentamiento y la falta de gratitud a Dios. Ahí en Primera de Corintios capítulo 10, no sé si es Hebreos capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, Segunda de Corintios capítulo 10, habla el Señor de por qué el pueblo judío no entró en la tierra prometida. Y dice que era porque ellos se quejaban todo el tiempo, ¿verdad? No tenemos agua, qué calor hace, ¿para qué nos sacó de Egipto Moisés? Allá teníamos berros y teníamos cebollas y acá tenemos este pan tan ligero. O sea, todas esas quejas, por favor, si alguien lo encuentra, no sé si es Primera de Corintios 10, Segunda de Corintios 10 o Hebreos 10, dice esto, que el pueblo judío se quejaba, se quejaba, se quejaba, se quejaba, se quejaba, hermanos, todo el tiempo. Nunca vieron que su ropa no se envejecía. No sé si tú has notado qué pasa cuando la ropa la soleamos mucho tiempo. La ropa, los colores se hacen opacos, pierden color, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios en Éxodo que la ropa del pueblo judío no se envejeció y andaban en el desierto a temperaturas tremendas. Su calzado nunca se les hizo un hoyo por debajo, nunca se les rompió, tuvieron agua, tuvieron sombra, tuvieron calor en la noche, el Señor iba con ellos, la protección del Señor iba con ellos, la nube, el Shekinah iba con ellos. Nunca vieron eso, solo vieron lo que habían dejado en Egipto. Y hubo un descontento, ¿verdad? Descontentamiento. Y esto provocó, número uno, que el Señor les dijera, yo ya no voy a ir con ustedes, voy a mandarles al ángel, mi ángel va a ir delante de ustedes, pero yo ya no voy a ir con ustedes. Y esto es como para ponerte a llorar 3 años, ¿verdad? Sin parar, que el Señor ya no esté con nosotros. ¿Por qué? Porque es queja tras queja, tras queja, tras queja, tras queja. En vez de decir, Señor, gracias por esto, gracias por esto. No sé qué estaba yo viendo ayer o no sé qué día. Ah, sí, 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 sí. Eh, una persona que estimo mucho me estaba platicando que todos los días come arroz y frijoles. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? Pues nada más me alcanza para arroz y frijoles. Dije, pero ¿cómo puede ser? Y entonces ahí tú tienes que decir, Señor, gracias, gracias, porque pues hay fruta en el frutero, a lo mejor no muy elegante, pero tengo unas manzanas, tengo unos plátanos, tengo unas mandarinas. Ahora que fue tiempo de tunas, pues pude comprar tunas que me fascinan. O sea, tenemos que darle gracias al Señor por lo que tenemos, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos.
hasta que escuchamos a otras personas cómo la están pasando. En fin, número 2, el remedio. Vamos al remedio. Dice aquí, Pastor, sí, sí, la cita es Primera de Corintios 10, del 1 al 6. gracias, Rosita. Para que lo apunten, por favor, Primera de Corintios 10, del 1 al 6. Dice, no entraron al reposo, no entraron al reposo de Dios, porque en vez de ver, y además tenían la roca, que cuando Moisés le hablaba a cualquier roca que encontraban en el desierto, salía agua potable de esa roca. Imagínense nada más. O sea, Dios les daba todos los días en la mañana el maná, que es el alimento de los ángeles, y les daba la roca que encontraran. Moisés le hablaba a esa roca y le decía, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre del yo soy el que soy, que salga agua. Y salía agua potable para que pudieran tomar ellos y sus ganados y los niños y los ancianitos, y el agua potable los siguió durante todo el desierto. Pero ellos lo único que hicieron fue quejarse de lo que no tenían. ¿Ok? Pues Ricardo creo que nos habló, creo que nos habló el domingo de las codornices. ¿Sí fue eso? No, no sé dónde lo vi eso también. Ya estoy confundiendo. Ok, muy bien. Vamos a lo que sigue, el remedio. ¿Qué es el remedio? Aceptarte, vivir agradecido. Tienes que aceptarte a ti mismo y vivir agradecido. El Señor creador de todo lo que existe te hizo a ti único o única. Rompió el molde cuando te hizo a ti. No hay varias Ruth, no hay varias Rositas, no hay varias Vero, no hay varias Irene, no hay varias Nancys, ¿verdad? Sino que cuando me hizo a mí, rompió el molde. Cuando te hizo a ti, rompió el molde. El Señor creador de todo lo que existe te hizo a ti único o única. No eres inferior a nadie. Eres diferente, sí, pero no inferior. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Hombre y mujer, esclavo y libre, judío o gentil, negro o blanco, chino o ruso, todos somos iguales para el Señor, pero diferentes, cada uno de nosotros. La clase de persona que eres tú no es parte, perdón, la clase de persona que eres tú en parte está determinado por tu temperamento, tus habilidades, tus dones, tus talentos. Es de beneficio saber cuál es tu temperamento dominante y reconocer que en él tienes cosas buenas, que son virtudes, y cosas que son debilidades o defectos, que son con los que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer brillar las virtudes, las cualidades y trabajar en el nombre de Jesús con ayuda del Espíritu Santo en los defectos. Es importante darnos cuenta que uno no es mejor que el otro. Dios es el creador de todos. Tu temperamento tiene cualidades positivas que los otros temperamentos no tienen. Y a su vez hay virtudes en otros temperamentos que yo no tengo y que necesito. Dice Ruti que me quedan 2 minutos. Yo creo que lo dejamos aquí porque luego ya no me escuchas. Y pues seguimos la próxima viernes. ¿Ok? Ok, pues que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, pastora. Buenas noches. Adiós.